Comenzamos con el mantra de inicio, los ojos cerrados, columna extendida, podemos juntar las manos delante del pecho. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bien, seguimos entonces con este curso de valores humanos para el equilibrio emocional. Hoy vamos a ver el segundo valor, que es Ahimsa, es el valor por no dañar, el valor por la no violencia. Y una forma importante o clara de analizarlo es ver la base, el fundamento del valor, cómo sufro cuando ese valor no está expresado en mi vida y, por último, ciertas herramientas prácticas para ponerlo en la vida cotidiana a ese valor, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy Ahimsa. Himsa quiere decir dañar, es un prefijo que niega, ahimsa es no dañar, o conocido también como el valor por la no violencia, ¿sí? Entonces, el valor por no dañar es un valor de sentido común, como el resto de los valores, como el valor que vimos también en la clase pasada, o el valor por la verdad, que vamos a ver en la próxima, que es valor de sentido común donde todos sabemos que no nos gusta que nos hagan ciertas cuestiones que nos generan daño, por lo tanto inferimos que al otro también le gusta que lo traten bien, ¿sí? O sea, lo que sucede ahí es que generalmente es fácil entender cómo me gusta que me traten, pero después en mi conducta hacer lo mismo es lo complejo. Por eso se dice que en los valores todos tenemos asimilado un 50%. Cómo quiero que me traten a mí, y después el esfuerzo o la madurez emocional está en, bueno, así como yo quiero que me traten de esta forma, me comporto también con los demás. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar este análisis viendo por qué surge la violencia, a causa de qué surge la violencia. Podemos poner dos emociones vinculadas a la violencia, el miedo y el enojo, ¿sí? Ciertas interpretaciones de hechos que me generan miedo van a despertar esa posible acción violenta. Entonces, el miedo es percibido como una amenaza para nuestra integridad. En los seres humanos podemos decir que la integridad física, afectiva, de reconocimiento social. El animal solamente se ve amenazada su seguridad física, ¿sí? Nuestra seguridad es un poco más compleja. Entonces se puede despertar este sistema de alarma, ¿sí? El estrés, mecanismo de lucha o huida. Fíjense que la lucha está vinculada al enojo, la huida al miedo, pero se despierta este mecanismo donde se activa todo preparando para esas dos posibles acciones, ¿sí? Entonces vemos que muchas acciones violentas que hacemos están a causa del miedo como lo principal. Una persona que es violenta es una persona que en el fondo tiene miedo a perder algo, ¿sí? Y el otro motivo es el enojo. El enojo exacerbado puede llegar a generar acciones violentas. Tampoco hay que pensar que el enojo en sí es violento. El enojo es una emoción que de acuerdo a cómo yo la administro y la expreso, puedo generar violencia o no, ¿sí? Pero el enojo me puede llevar a poner un límite y eso no es violencia. El enojo me puede llevar a correrme de una situación y eso no es violencia, ¿sí? Eso es autocuidado. Entonces también podemos ver que muchas de las situaciones de enojo que tenemos en nuestra vida, ¿sí? O de frustración, están vinculadas a la relación que tenemos con las expectativas, es decir, con lo que deseamos. Generalmente si analizamos un enojo había un deseo que no se pudo concretar y eso me llevó al enojo. O un deseo que no se pudo concretar y me llevó a una insatisfacción que terminó derivando en enojo. Por eso es que en esta tradición de enseñanza, en yoga, se habla mucho del deseo, ¿sí? Pero no del deseo en general, sino del deseo vinculante. O aquel deseo que genera presión emocional, ¿sí? Es cuando deseo algo y que si no me veo obteniendo eso, no puedo verme bien. Tengo que estar sí o sí conquistando eso que deseo. O si hablamos de expectativas muy altas. Cuanto más expectativas tenemos sobre un resultado, más ansiedad hay haciendo esa actividad. Y si ese resultado no se da como nosotros queríamos, puede venir la frustración y el enojo. Entonces vemos que el enojo está vinculado a la expectativa, o sea que es algo que podemos nosotros ver y de alguna manera autorregular también, ¿sí? El nivel de expectativas que ponemos sobre ciertas cosas. Hoy en día, esta sociedad en la cual nosotros vivimos, una sociedad
de consumo, una sociedad individualista, competitiva. Está todo el tiempo cargando nuestra mente de deseos, ¿sí? Todo el tiempo están llegando cada vez más cosas para hacer, más posibilidades, cosas que ni me imaginaba, pero vi que tú las haces y puede despertarse un deseo en mi mente, en donde solo la felicidad y la satisfacción está en concretar cosas en lo externo, ¿sí? Y no derivadas de un estado interno que puede llegar a tener la persona, en el caso en el que estamos ahora, derivado de una madurez emocional. Una persona que tiene madurez emocional es una persona que sabe regular sus expectativas, que sabe, como hablamos en la clase pasada, de que a veces las cosas pueden dar según uno lo espera o no. Tiene esa puerta abierta, por lo tanto, es un poco más moderado en cuánta expectativa pone en un resultado, ¿sí? Si yo no tengo tanta expectativa en ese resultado, cuando no salen las cosas como yo espero, puedo llegar a sentir frustración, pero es poco probable que haya un desborde de enojo o de ira que me lleve a lastimar a otra persona. Fíjense que generalmente lo que sucede es cuando un anhelo muy fuerte que tenemos, un deseo vinculante, donde hay un componente de apego emocional por eso que quiero lograr, vinculado a un objeto, una persona, una experiencia. Cuando no puedo concretarlo, generalmente el enojo que se despierta lo voy a desencadenar hacia la persona que yo creo que fue la que se puso en el medio para que yo no pueda obtener ese deseo. Siempre va a haber un culpable al cual yo pueda señalar y al cual yo pueda descargar ese enojo, ¿sí? En la mirada del yoga y en la madurez emocional, si me enojo, el problema es mío, me tengo que hacer cargo yo de mi propio enojo. No hay nada externo que desencadene el enojo. Hay una interpretación de un hecho que por la expectativa exacerbada que yo tenía o por un deseo vinculante fuerte que tenía ante ese hecho, cuando no se da, se despierta el enojo. Pero puedo verlo desde ahí. Tanto cuando me sucede a mí, que estoy enojado, es, a ver, ¿qué deseo no fue satisfecho? ¿Qué necesidad no atendida me llevó a tener enojo en esta situación? Y cuando veo el enojo en otro, infiero lo mismo. Esa persona está enojada porque hay una necesidad o un deseo muy fuerte que no fue satisfecho, por eso está enojado. No quiere decir que yo tenga que justificar ese enojo o que pueda estar de acuerdo en ese enojo, porque puede ser un capricho, no hace falta que sea un niño. Es una persona caprichosa que piensa solamente en su beneficio personal, cuando no tiene se enoja y maltrata a los demás. Bueno, es un problema de él, no voy a justificar ese enojo, pero puedo entender de dónde viene, ¿sí? Entonces, vemos que cuando se genera esta situación de miedo o de enojo, puede llegar a despertarse la violencia. Aclaro que la emoción del enojo no siempre tiene que derivar en violencia. Y si hablamos en la violencia o en el dañar, y ponemos la diferencia entre el ser humano y el animal, vemos que en los animales solo hay posibilidad de daño físico. No hay daño verbal y no hay daño a través del pensamiento. Mientras que en los seres humanos tenemos esas tres vías de generar daño. A través del daño físico, a través de las palabras y a través de los pensamientos. Cuando decimos pensamientos es, yo no hago ninguna acción, ¿sí? Pero estoy pensando algo malo para el otro. Y eso cuando él se entera o se da cuenta ya le puede generar daño. Lo mismo cuando nosotros sabemos que hay una persona que piensa mal sobre nosotros o que tiene intenciones de hacernos daño, más allá de que no haya ni siquiera hecho una amenaza, ya genera sufrimiento también, ¿sí? En el pensamiento. En lo físico podemos decir que tenemos ya cierta regulación, ¿sí? Si no andamos ejerciendo violencia física, tenemos cierto autocontrol sobre eso, podemos pensar que daño físico no hay. Y ahí el yoga lo que nos invita a ver es el daño físico que hacemos en lo que comemos, en la alimentación. A veces generamos un exceso de daño, ¿sí?, a los animales con la conducta de comer mucha cantidad de carne, por ejemplo. Es un daño que se genera almorzando y cenando carne, ¿sí? No es que esté mal comer carne, pero cierta regulación sabemos que puede hacer generar menos daño y menos sufrimiento en toda esa cadena, ¿sí?, alimenticia que hay para que me llegue ese plato de comida, donde yo puedo inferir que hubo mucho daño detrás de eso, ¿sí? Y a veces tenemos que reconocer que no es una necesidad, sino es un capricho de gusto, de placer, ciertas comidas que involucran el maltrato o la matanza de animales, ¿sí? Por eso es que en la cultura védica y en yoga se promueve el vegetarianismo, no como algo obligatorio, sino como cierta sensibilidad que uno despierta, más que pensar que la carne me hace mal a mí corporalmente, ¿sí? No va por ese lado, sino es por el valor de ahimsa. Y luego tenemos
el aspecto de lo verbal, que es en donde más daño generamos. Ahí es donde lleva mucho más tiempo regular la conducta del habla para no generar daño con las palabras, ¿sí? Podemos tener cierta regulación en lo físico, pero en lo verbal es un trabajo que lleva toda la vida. Entonces, tenemos que pensar en usar correctamente las palabras para generar el menor daño posible a las demás personas, que podamos comunicarnos con el menor daño posible. Volviendo a lo físico, a veces me quedo callado, pero la actitud corporal que tengo, ¿sí?, o la mirada también involucra un daño físico sin ir a pegarle al otro, ¿sí? Entonces también ahí podría entrar el daño desde lo gestual, desde lo corporal. Y en el habla, el yoga nos enseña ciertas cuestiones a considerar para dañar lo menos posible, ¿sí?, cuando hablamos. Entonces nos pone 4 condiciones. La primera es que al momento de hablar, hablemos con la verdad. Hablando con la verdad, vamos a dañar menos a los demás. Hablando con la verdad quiere decir también mostrándonos de manera auténtica, ¿sí?, sin tener una agenda oculta, abrirnos y expresarnos de manera auténtica, de manera genuina en lo que queremos compartir, ¿sí?, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, que haya esa coherencia entre lo que digo y lo que estoy pensando y sintiendo, para que el otro lo vea como algo genuino, ¿sí? Entonces, primer punto cuando voy a romper el silencio, cuando voy a hablar, es hablar desde la verdad. Ahí podemos entender que genero menos daño al otro y me genero menos daño a mí mismo también. Si hablo desde la mentira, desde el engaño, mi cabeza va a quedar dividida, ¿sí?, y me estoy generando un daño a mí mismo cuando termine esa conversación. El segundo punto es tratar de hablar de la manera más amable posible, es decir, pensar las palabras que voy a hacer, pensar el contexto en el cual le voy a hablar al otro, ¿sí? La manera más amable posible, decía, bueno, quizás no sea necesario que yo le diga todo esto en grupo, puedo llamarlo y hablar de manera individual, ¿sí?, hacer un contexto, explicarle el motivo de por qué le quiero hablar y decir eso. Quizás sean palabras duras para el otro que yo tenga que decir, cuando tengo que poner un límite, puedo tener ciertas cuestiones importantes a decir al otro. Digo la verdad, trato de expresarme de la manera más amable posible, ¿sí? Busco que lo que le voy a decir al otro sea útil para el otro. ¿Cuántas veces por ahí hacemos ciertos comentarios, que es una cosa que me quiero sacar de encima y para el otro no tiene ningún nivel de utilidad? Los chismes, por ejemplo, no tienen ningún nivel de utilidad. U opiniones que el otro no me pidió, no tiene utilidad. Digo la verdad, se lo digo con una sonrisa, pero lo que le estoy diciendo no sé si es útil. Le estoy dando un consejo al otro que no me lo pidió o que no estaba abierto para recibirlo. Entonces, ver que lo que vaya a decir tenga utilidad también para el otro en la comunicación. Y por último, el cuarto aspecto es dañar lo menos posible. Siempre intentar comunicarme pensando en dañar lo menos posible al otro, ¿sí? Hay ciertas situaciones en donde no se reúnen los 4, porque a veces tengo que decir algo que es verdad, lo digo de una manera amable, es útil para el otro, por ejemplo, cuando estamos criando hijos, pero a veces el otro se siente un poco dañado por eso que yo le dije, ¿sí? En esos casos es importante ese límite que tengo que poner, esa palabra, quizás le duela un poco al otro, ¿sí?, pero fíjense que reúne estas 3 condiciones iniciales, ¿sí?, y sé que a mediano y largo plazo le estoy haciendo un bien a esa persona, porque es en mi rol de papá o mamá a quien le corresponde poner un límite, a quien le corresponde marcar cuando se hacen acciones que no están acorde a una vida de dharma, una vida de valores, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar estos 4 aspectos, ¿sí?, y sabiendo que a veces voy a generar cierto dolor en el otro, pero la intención y la claridad que está es generar un aprendizaje en este caso, ¿sí?, o poner un límite que era necesario. En una conversación a veces yo puedo poner un límite que al otro le genera cierto dolor, pero si ese límite yo no lo ponía, termino lastimado yo mismo en esa conversación. Entonces está el cuidado del otro y también el autocuidado. Seguimos hablando de la base o fundamento de este valor de ahimsa, y lo que vemos que para poder relacionarnos con las demás personas desde el no dañar, tenemos que tener una mente con cierta madurez, cierta sensibilidad hacia el otro, cierto nivel de empatía, ¿sí?
una mente no reactiva, tener cierto grado de autocontrol para no expresarnos de manera incorrecta cuando hay un desborde de enojo, ¿sí? Cierto nivel de autocontrol a nivel de las acciones tiene que haber para poder comprometernos con este valor de el ahimsa, el no dañar. Considerar también que toda acción que hacemos va a generar un impacto en el otro. No hay ninguna acción que vaya a quedar sin ningún resultado hacia el otro, ¿sí? Entonces, una forma simple que hay en el yoga de entender los hechos, la realidad, los pensamientos, los deseos, en este caso también las acciones, se categorizan en tres tipos, que son acciones tamásicas, rayásicas y sáttvicas. Tamas tiene que ver con aquel tipo de acciones que cuando las hacemos pensamos solo en nuestro beneficio personal sin medir las consecuencias. Es una acción egoísta en donde no considero para nada al otro, solamente considero mi bienestar, atender un deseo, satisfacer una necesidad de placer, ¿sí? Entonces podemos hacer acciones donde solamente pienso en mí mismo, en mi beneficio personal, y lastimo a las demás personas. Una mirada muy egoísta, muy individualista, poco empática, que se llaman tamásicas. Un segundo tipo de acción son las rayásicas, en donde cuando las hago, quizás no lastimo a otra persona, pero estoy pensando solo en mi beneficio personal y en los más cercanos. El entretenimiento es rayásico, por ejemplo. Lo hacemos para nuestro beneficio personal. No estamos pensando en beneficiar a muchas personas en el entretenimiento. Es rayásico, ¿sí? No hay un daño a otro, pero sigo con una mirada bastante individualista. Un segundito. Dijimos entonces tres tipos de acciones. Tamásicas son aquellas en donde lastimo a otros, ¿sí? En donde solamente busco mi beneficio personal y no me importa lo que queda a mi alrededor, digamos. Rayásicas son un poco más evolucionadas a nivel emocional, donde hago la acción sin necesidad de contribuir a un otro, pero no genero daño. Y el tercero se llama sáttvika, son aquellas acciones que cuando las hago me beneficio yo y también se benefician otros. Son acciones en donde busco realizarlo de una manera creativa, pensando en las consecuencias, para que cuando las hago me sienta un contribuidor. Estoy dando una mano a la comunidad en la que vivo, a mi familia, a 2 o 3 personas, o de mayor alcance, ¿sí? Eso tampoco es que lo maneje uno, pero si uno se desenvuelve con esa actitud, la actitud es la de ayudar. Un ejemplo que podemos poner es una persona, imagínense, que trabaja en el campo de la salud, ¿sí? Puede desenvolverse en la actividad con estos 3 tipos de pensamientos y acciones. Una persona que desenvuelve de manera tamásica solamente se fija en su beneficio personal y sabe que está dañando a otro, pero como él se beneficia no importa. En el caso de un médico, quizás receta algo que no es conveniente para el otro, pero lo hace por un beneficio personal, por un acuerdo que pueda tener por el laboratorio o porque le paguen viajes a congresos, ¿sí? O quizás esté solamente pensando en cuánto va a ganar solamente de dinero en la consulta, sin pensar en que puede quizás dar una mano al otro y buscar formas alternativas de que el otro pueda pagarle o con diferentes obras sociales. O sea, la actitud es solamente mi beneficio personal, ¿sí? Y tiene poca vocación generalmente esa persona. Está ahí como podría estar atendiendo cualquier negocio, digamos. Está solamente en ese lugar para hacer dinero, ¿sí? Su beneficio personal. Y dejando alrededor un montón de gente dañada por su beneficio personal. Segundo nivel, rayásico. Esa persona está buscando su beneficio personal, pero no lastima a los demás. Tiene cierto freno, cierto autocontrol en sus decisiones. Sabe que no quiere dañar a otro. Tampoco tiene un compromiso grande con contribuir y beneficiar a los demás. Está ahí por su beneficio personal, pero tiene ese cierto autocontrol como para no generar daño en sus acciones. Y esa profesión ejercida de manera sáttica es aquella persona
que está ahí y obviamente cobra un sueldo porque de eso vive, pero su actitud, su deseo en desarrollar esa profesión es contribuir a las demás personas. ¿Sí? Entonces la actitud que tiene es una mirada hacia el otro. No está solamente él en primer lugar ejerciendo esa profesión. Así podemos pensar en cualquier profesión, ¿sí? En cualquier tipo de actividad que hagamos, que puede estar teñida por estas tres características: tamásicas, rayásicas o sáttvicas. Entonces las acciones tamásicas, individualistas, donde solamente miro mi beneficio personal, es cuando las hago y estoy generando daño alrededor, ¿sí? De ahí tenemos que pasar a acciones rayásicas y sáttvicas. Tampoco pensar que todas las actividades que hagamos en nuestra vida van a ser sáttvicas. El momento de dispersión, de entretenimiento, de descanso, no tengo por qué estar pensando en contribuir a los demás. Estoy haciendo una actividad que me beneficia a mí. Pero sí estoy haciendo las acciones considerando las consecuencias. Muchas personas, por ejemplo, que son inmaduras emocionalmente, se divierten y en esa diversión dañan a la naturaleza, dañan a los animales. Y ahí una persona madura dirá, no hay forma más creativa de poder divertirte sin dañar a los animales, sin destruir el medio ambiente. Ahí es donde uno empieza a tener cierta consideración sobre sus acciones, donde uno no descuida sus deseos, sus necesidades, ¿sí? Pero no los hace a cualquier precio. Eso es lo que se llama dharma. Una vida de dharma es una vida de consideración hacia el entorno en el que vivo, que incluye plantas y animales, y hacia las personas con las cuales convivo. En el yoga decimos que una persona madura emocionalmente es una persona que intenta desenvolverse en la vida cotidiana dañando lo menos posible. Una persona que es consciente de las consecuencias que van a tener sus acciones y en base a eso tiene cierto autocontrol para tomar decisiones adecuadas que lastimen lo menos posible. Y el que termina beneficiándose de ese tipo de acción cuando es maduro es uno mismo. Porque uno queda íntegro, queda entero. Después de desenvolverse en un día en donde la intención fue desarrollar actividades sáttvicas. Por eso es que estar placentero uno siente tan bien cuando contribuye. Una persona que no contribuye, que siente un parásito, se siente mal, se siente incómoda. Empieza a buscar de alguna forma una manera de dar una mano de algún modo porque es muy gratificante. Se dice que la única necesidad humana que necesita de un otro para atenderse es la necesidad de poder contribuir. Necesito de un otro que quiera recibir mi ayuda para que yo pueda sentirme útil contribuyendo, ¿sí? Esa es una persona madura. Podemos decir una persona que está atenta a que sus acciones tienen consecuencias y tiene la clara intención de que esas consecuencias no generen daño a las demás personas. Siguiente punto que vamos a analizar. ¿Cómo sufrimos cuando no tenemos este valor de ahimsa, del no dañar en nuestra vida? Una gran confusión y que genera sufrimiento es cuando pensamos que ahimsa, la no violencia, es igual a la pasividad, a no hacer nada, a quedarme quieto, callado, no responder, nunca opinar, nunca poner un límite, no decir que no tomar distancia de ciertas situaciones que me generan daño. ¿Sí? Vamos a ver que una gran confusión de esta pasividad o un mal entendimiento del valor por la no violencia puede generar violencia, la misma pasividad. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense una persona que trabaja en un lugar, en un gimnasio, en un espacio de trabajo, donde comparten un salón y hay cierto acuerdo en donde hay horarios a respetar y ciertas condiciones en cómo se entrega la sala, ¿no es cierto? Se tiene que entregar horario y la sala como uno la recibe, con cierto orden. Imagínense que en ese ambiente de trabajo, pues en un gimnasio, hay un profesor que entiende o malentiende que para no generar daño, tiene que tener una conducta pasiva. Tiene que siempre sonreír, siempre decir que sí, aceptar las cosas tal cual se dan en cada momento, ¿sí? Entonces imagínense que el profesor que está antes, de las 8 clases mensuales, 6 se la entrega tarde, la sala desordenada, y este profesor, como tiene esta pasividad, no hace ninguna acción, ¿sí? Fíjense lo que va generando internamente ese hecho. Puede generar una sensación de enojo que se la va tragando, cierta frustración, ¿sí?
la ansiedad que le genera estar con sus alumnos esperando para la clase y que se le entregue en la sala tarde y desordenada. Esa situación transcurre una y otra vez, esa pasividad ante un acto de violencia hace que esa persona cuando llega a su casa, toda esa frustración que se comió en el trabajo no la pudo expresar y no supo poner un límite y cierta moderación, va a hacer que quizás hable de mala forma a su pareja, por ejemplo, y le genere daño a su pareja sacando toda esa frustración, todo ese enojo que se tragó durante el trabajo. O queda con la cabeza súper enroscada y no está disponible para pasar un par de horas agradables con sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Por una mala comprensión de ahimsa, creyendo que el no dañar era pasividad y siempre sonreír. Entonces muchas veces, o quizás si se traga toda esta emoción durante bastante tiempo, primero es una pérdida de energía tremenda. Una emoción no expresada, como puede ser la frustración o el enojo no expresado, desgasta mucho la energía. A veces decimos, me siento cansado y no hice nada todo el día. ¿Sí? ¿Qué pasó a nivel emocional? ¿Qué pasó a nivel psicológico? Hay mucho desgaste ahí cuando no es procesada correctamente la emoción. Y eso también puede llevar a largo plazo, ¿sí?, a enfermarse a la persona también. Dijimos que una de las consecuencias de tragarse las emociones y no saber expresarlas correctamente es la enfermedad, ¿sí? Entonces, el último paso que vamos a analizar, creo que es también el más importante porque es muy práctico, es cómo hacemos para desarrollar la expresión correcta, ¿sí?, de nuestras emociones, la expresión correcta del habla más que nada, en un modelo comunicativo que se llama comunicación no violenta. Es un libro que quizás lo han escuchado, que lo comenté, lo escribió Marshall Rosenberg, es un psicólogo norteamericano, y lo que hace él es expresar de manera muy ordenada, muy prolija, en una metodología de expresión, ¿sí?, comunicativa, el valor por ahimsa, por la no violencia, por no dañar. Entonces, él analiza en 4 puntos centrales esta posibilidad de comunicarnos de manera no violenta. El primer paso es observar y describir los hechos que acontecen, ¿sí?, y cómo me afectan internamente. En este caso, el profesor, hay un hecho concreto que puede estar filmado en una cámara, que es que de 8 días, 6 le entregan la sala fuera de tiempo y desordenada. Eso es un hecho, es objetivo, ¿sí? Ante un hecho, es lo primero que acontece. El segundo paso es observar qué siento en relación a ese hecho que aconteció. En este caso, el profesor, ante ese hecho, que lo veía como injusto, irresponsable, ¿sí?, le podía generar frustración, ansiedad, enojo, ¿sí?, diferentes emociones desencadenadas por ese hecho en particular. Y el tercer paso es ver qué necesidad no satisfecha dio origen a eso que siento. La necesidad de este profesor es que su actividad se vea respetada de igual forma que el resto de las actividades. Esa necesidad que todos tenemos de vernos respetados, cuando se ve vulnerada por un hecho, hace que se desencadene determinada emoción. En algunas personas va a estar el enojo, en otras personas quizás más tímidas hay una sensación de frustración, ¿sí? Y el cuarto paso, una vez que se se desencadenan los hechos, lo que siento, identifico la necesidad, viene el último paso, que es la acción. La acción en muchos casos quizás la puedo resolver yo solo o tengo que expresarme de cierta manera, como dijimos antes, dañando lo menos posible a través de la verdad, de manera útil para la relación, dañando lo menos posible, pero tengo que expresar para pedir ciertas acciones que hagan que esa necesidad no atendida se pueda atender. En el caso de este profesor, este ejemplo, ¿cómo podría expresarse, ¿no?, ante el profesor que le deja siempre la clase a destiempo? Expresar lo que siente, no señalar al otro. No decir, vos me haces enojar, vos me haces sentir frustrado. No, expresar lo que yo siento. Expresar que me siento frustrado o que siento enojo. ¿Por qué situación? Por un hecho, describir el hecho. Y el hecho es objetivo. Recibo la tarde de 8 clases, 6 las recibo fuera de tiempo y desordenada.
No estoy diciendo, sos un irresponsable, te importa un carajo mi actividad. No, porque el otro se ve atacado, se va a poner los guantes enseguida. Entonces, yo hablo de mí, cómo me siento, en base a qué, a un hecho. Y no digo, siempre me deja la sala, porque no es siempre. Es de 8 clases, 6. Es algo objetivo, yo lo puedo marcar. Y es más, puedo hasta decir la fecha, ¿sí? Para que el otro, ante un hecho objetivo, no tiene mucho que decir. No es mi opinión de cómo son las cosas. Es un hecho, describir un hecho, ¿sí? Luego expreso la necesidad que yo tengo y ahí empatizo con el otro, porque el otro tiene la misma necesidad que yo. Somos seres humanos, compartimos las necesidades. Al otro le gusta que le entreguen la sala a tiempo porque tiene una necesidad de ver su profesión respetada, ¿sí? Tengo la necesidad de que mi actividad se vea respetada, tengo la necesidad de empezar a horario con mis alumnos, ¿sí? Y por último viene el pedido, la acción. Te pido por favor que intentes a partir de ahora entregar la sala a horario. Si querés yo te puedo ayudar, llego 10 minutos antes para que cuando vos me veas ya sabés que tenés que empezar a hacer el cierre. Es una acción, un pedido concreto. Fíjense de qué otras maneras solemos expresarnos que no son con claridad, con indirectas, ¿sí? Alguna carita, alguna indirecta, algún enojo, algún agravio hacia el otro, pero no le estoy expresando lo que siento, lo que necesito y la acción que quiero del otro, ¿sí? Doy por sentado que el otro tiene que entender que si yo pongo ciertas caras, se da cuenta que es porque entregó tarde la sala, lo que yo necesito, cómo me siento. Tengo que poder expresarlo. Es una habilidad que tiene que desarrollarse, ¿sí? Esto es un esquema que parece muy estructurado, pero cuando uno lo conoce y lo empieza a usar, es una forma en donde el otro nunca se siente atacado, porque hablo de lo que me pasa a mí, ¿sí? Expreso lo que me pasa a mí, expreso lo que yo necesito, expreso lo que yo veo. Y una acción. Dijimos, o comentaba antes, que a veces esa acción la puedo resolver yo, no hace falta que le hable al otro. Hay muchas necesidades con una acción o con un cambio que yo tome, ya se solucionan, pero otras necesitan de la modificación de una conducta. Entonces acá tenemos un modelo que sería ejemplar, pero eso no quiere decir que en la realidad siempre funcione. Imagínense, este profesor hace eso, ¿no es cierto? Y decimos que tiene que tener cierta fuerza interna para poder comunicarse de esta forma, ¿sí? Y puede ser que a la siguiente clase pase lo mismo, que no responda, ¿sí? ¿Cómo hace entonces? Aumenta un poco el nivel de intensidad en lo que está diciendo, ¿sí? Teniendo un objetivo claro y empieza a decir, bueno, yo ya te expresé una vez de buena forma, si llega a pasar otra vez esto, yo voy a tener que ir a hablar con el director del gimnasio para que él resuelva. No salteo etapas, no voy directamente al director, primero puedo hablar con el otro. Ahora, si no responde, llega el momento de ir al director a comentarle la situación que pasó. Dos opciones, el director puede ser que baje línea y acomode la situación, o puede ser que me diga, manéjense ustedes, yo no me voy a meter ahí. Y a partir de ahí este profesor tiene que tomar decisiones. Si sigue exponiéndose en un lugar donde hay personas que no lo respetan, que le toman el pelo y siempre va a generar situaciones tensas, o personas con cierta madurez con las que pueda dialogar y consensuar, y quizás la solución a esta situación tenga que ser empezar a buscar otro lugar para trabajar, en donde se respete esta necesidad. Si no hace eso, vamos a tener una persona frustrada con su trabajo, una persona que va a salir enojada y que va a estar lastimando a otras personas inocentes, que no tienen nada que ver con la situación, por una mala gestión de las emociones y por una incapacidad de tener ciertas herramientas para poder expresarse de una manera correcta y no violenta, para expresar su necesidad, que es genuina y es la misma que tenemos todos. Conclusión de esta charla. Vemos entonces que cuando hay una actitud violenta en nosotros, podemos entender que la causa está vinculada a una situación de miedo, que se despierta ese mecanismo lucha-huida, o cierto enojo, frustración por un deseo no atendido, o expectativas desmedidas. Entonces ahí el punto es, ¿por qué siempre me enojo ante esta situación? ¿No será que yo pongo expectativas muy desmedidas que siempre están por encima de lo que acontece habitualmente y me vivo frustrando y enojando? Una persona que tiene una mirada bastante objetiva de la realidad, las expectativas también son bastante acorde a eso. En la clase pasada dijimos, ¿puedo poner expectativas en la conducta de una persona que yo no controlo?
Las expectativas puedo poner en mi autocontrol, en la gestión mía, ¿sí? En cómo me comunico. Ahí sí puedo poner expectativas en mejorar mi capacidad comunicativa. Pero no puedo estar poniendo siempre expectativas en situaciones que yo no controlo, que me generan frustración y enojo, que pueden llevarme o no a hacer acciones violentas. Si no, siempre vinculemos el enojo con el dañar. Puedo sentir enojo, administrarlo bien, poner un límite, decir lo que tengo que decir, tener la fuerza para que el otro vea también mi insatisfacción, sin necesidad de generar un daño. Segundo elemento, ahimsa no es pasividad. No pensar que para no dañar a nadie tengo que quedarme pasivo y quietito. No, tengo que actuar. Muchas veces por omisión genero daño. ¿Sí? Cuando no me quiero meter en una situación para no generar daño, otra persona puede salir lastimada y me tocaba a mí ahí expresar una situación, mostrar una injusticia, por ejemplo. ¿Sí? Luego debemos también disponer de una mente que no sea tan reactiva. Igual que el valor anterior, una mente reactiva, impulsiva, es una mente que no puede regular su conducta en el habla y en lo corporal. La meditación es una herramienta para bajar ese nivel de reactividad, yo tenga más margen para poder evaluar la situación, percibir lo que estoy sintiendo, reconocer mi necesidad y poder expresarla de una manera no violenta. Y también un punto importante es poder conocer distintas herramientas comunicativas para poder expresarme de manera no violenta. Porque puedo tener toda una idea muy linda en la cabeza, pero en el momento de hablar no tengo una herramienta que me ayude a gestionar la forma comunicativa. Por eso reitero la importancia de este libro. Es un libro muy claro, con estos 4 pasos, que me ayudan a comunicarme con los demás y a entender también cuando el otro se comunica conmigo, qué es lo que hay detrás de sus palabras. Entonces puedo leer cuando una persona se está comunicando conmigo, más allá de lo gestual, entender que lo que está expresando, ¿sí?, es una necesidad. Siempre detrás de esa comunicación hay una necesidad, la puedo identificar. Puedo identificar cómo se está sintiendo la persona también. Si está enojada, si está frustrada, si siente miedo, si siente angustia. Puedo identificar la emoción que hay detrás, ¿sí? Y de esa manera empatizar para que, más allá de que el otro no se exprese con un modelo comunicativo como el que hablamos recién, yo pueda leer qué es lo que hay detrás de esas palabras, o de ese enojo, o de esa actitud a veces de silencio. Porque puede ser que la forma de comunicarse sea aislándose, quedarse en silencio. ¿Sí? Y puedo ir a indagar, a ver cómo se siente esa persona, empatizar desde ahí. ¿Sí? Intuir cómo se siente, y se siente porque hubo algo que era importante para él que no está atendido, poder indagar, a ver cuál es esa necesidad, y en base a eso, ver qué posibilidades yo tengo de ayudar a atender esa necesidad. O si no está en mis manos ayudar a atender esa necesidad, el solo hecho de empatizar, ya atendí la necesidad del otro de verse escuchado. ¿Sí? Muchas veces no hay soluciones operativas o prácticas, pero solo con escuchar al otro ya hace que esa necesidad que es fundamental de empatizar, ya está, le estoy dando una mano. ¿Sí? A veces, por querer salir de esa situación incómoda, antes de que el otro empiece a expresar lo que está sintiendo, ya le doy una solución práctica a eso. Eso nos pasa mucho a las personas que somos muy prácticas, tenemos ese beneficio y dificultad también, porque resolvemos cosas, pero también queremos resolver la cosa de manera simple y práctica a los demás. Y el otro capaz que lo único que quería era expresarme lo que siente y que yo lo escuche. Y darle espacio para que el otro me diga, ¿me ayudás a buscar una forma para solucionar esto? ¿O a vos qué se te ocurre? Ahí puedo opinar, ¿sí? Pero a veces la opinión, dar un consejo fuera de lugar o de manera apresurada, le estoy quitando la posibilidad al otro de que exprese lo que siente y lo que necesita. Entonces, este modelo comunicativo, la comunicación no violencia de Marshall Rosenberg, es una herramienta fundamental para empezar a trabajar en lo cotidiano, para evitar generar daño a través de las palabras, que es la forma en la que habitualmente solemos lastimar a los demás. Hacemos Om Shanti y si hay preguntas, conversamos. Om Shanti Shanti Shanti.